a lo que es la terapia celular. Las células madre eran realmente muy caras, estamos hablando de que costaban en aquel entonces entre 20 y 25 mil pesos, un vial de 10 millones para una rodilla, lo que actualmente cuesta la 10ª parte o menos. Entonces, cada vez estamos teniendo una terapia muy efectiva, muy accesible a nuestros pacientes y con excelentes resultados, como vamos a ver a continuación. Me voy a permitir compartir la pantalla. Y bueno, estamos en... ¿Es esta? No, en la de... No es cierto. Un segundo. Cancelé. Okay, un segundo, por favor, perdón. No, cancelé, carrera. No, en la otra. Ok. Es No. que... No sé, no, Segundo, por favor. Porque esta cosa, ok, compartir. Aquí andamos. Y llevamos aquí abajo. ya. Excelente. Bueno, ya vamos adelante. La charla del día de hoy va a ser las bases de la medicina regenerativa en la clínica veterinaria, ya dentro de lo que es la clínica veterinaria. Y bueno, vamos a empezar a platicar acerca de qué hablaremos el día de hoy. Básicamente vamos a ver lo que es la evolución y la regeneración normal de los individuos, cómo hemos estado dentro de una evolución desde los inicios, desde el inicio de los tiempos, y en la cual en el tiempo que nos encontramos actualmente con los mamíferos, pues vamos a ver que prácticamente somos el residuo de lo que ha sido un proceso evolutivo en cada una de las especies durante muchos años. Vamos a hablar de lo que es la medicina regenerativa en forma, lo que es la cicatrización versus la regeneración, lo que son las células madre mesenquimales o las células troncales mesenquimales. Hablaremos de la terapia celular y los casos clínicos. Todo está enfocado a que ustedes puedan entender de qué manera trabajan las células madre, de qué manera podemos nosotros ayudarnos en este tipo de terapias dentro de la clínica diaria. Y bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, vamos a entender que bueno, ya se están haciendo estudios de este tipo sobre este tipo de trabajos desde hacía bastante tiempo, y lo que hemos encontrado es que, bueno, ya empiezan a haber trabajos en ciertas universidades con el fin de encontrar la regeneración de tejidos celulares derivados del sistema nervioso central. Para eso tenemos que entender que la regeneración de los tejidos es muy, muy importante y que normalmente muchos animales, prácticamente todos los animales, tenemos esa capacidad de regenerar. Normalmente, bueno, cuando vemos una salamandra, tenemos ya la idea de que si nosotros amputamos ese miembro, en menos de 2 meses vamos a tener una regeneración completa. Pero también debemos de entender que esos animales han tenido un proceso evolutivo, y ese proceso evolutivo, conforme estos animales salieron del agua, empezaron a luchar con este proceso oxidativo del aire, y entonces en ese momento se pierde ya muchas de las capacidades regenerativas que estos tenían. Es por eso que la mayor parte de los animales que están en el agua, en el caso de la salamandra, tienen una capacidad regenerativa mayor. Cuando el animal sale del agua en el proceso evolutivo, empieza a haber ya una disminución en esa capacidad de regenerar, y entonces la regeneración se va a convertir en una cicatrización. En el ajolote, por ejemplo, nosotros si amputamos un miembro de un ajolote, en los siguientes días se va a formar un coágulo. Ese coágulo se conoce como blastema. El blastema tiene... empieza a haber ya el sangrado, se forma el coágulo. Este blastema va a mandar una información tan grande al cuerpo para avisar que el cuerpo tiene una lesión de tal magnitud que el cuerpo va a enviar sus propias células, sus células troncales mesenquimales, vamos a llamarlas por su nombre, y estas células van a tener la capacidad de darle toda la información a ese blastema para que empiece a formar un nuevo tejido.
Con el paso del tiempo, de 2 semanas, empieza a haber ya una regeneración. Okay. Hasta que totalmente se forma un tejido nuevo. En el caso de la planaria, que es un platenminto, es un parásito. Este parásito realmente tiene la capacidad, nuevamente volvemos a un animal que vive dentro del agua, y este parásito tiene la capacidad totipotente, es una capacidad mucho mayor, aún más que la salamandra, en la cual si nosotros fragmentamos ese tejido o ese platelminto, vamos a tener la misma cantidad de organismos nuevos. A cada uno le va a salir nuevamente los ojos, se va a desarrollar un sistema digestivo, vamos a tener prácticamente 4 platelmintos nuevos. En el caso del embrión, aquí pasa algo muy interesante. No sé si sepan ustedes que, por ejemplo, un embrión, si pierde un dedo dentro del primer tercio de gestación, va a tener la capacidad de regenerar ese tejido. Ahí es una capacidad totipotente, cosa que no tenemos al momento de nacer. En el embrión, gracias a la placenta que le da toda la nutrición necesaria para que este embrión pueda crecer, le vamos al momento de que tenga una amputación, trabajos que se han hecho en ratones, va a tener la capacidad de regenerar todo. ¿Qué pasa aquí? Que la placenta está siendo una fuente inagotable de nutrientes celulares tan importantes como para regenerar ese tejido. Todas las citoquinas, toda la información genética que requieren para una regeneración se da en ese nivel. Y nuevamente vemos que el embrión está en un medio húmedo, ¿correcto? Un medio líquido en el cual va a tener una cantidad importante de placenta. Y esto es importante que hablemos de la placenta porque vamos más adelante a ver que podemos utilizar esa placenta como una fuente de citoquinas para un animal adulto. Y eso también es una muy buena opción terapéutica para nuestros pacientes. Perdón. Entonces, entendamos desde el momento en que el animal sale de un medio húmedo o un medio acuático, empieza a haber un proceso de adaptación al oxígeno, al aire que está empezando a respirar. Y en ese momento la regeneración, que ya no se da en un medio húmedo, ya va a ser en un medio seco, empieza a ser sustituida por la cicatrización. Por eso nosotros cicatrizamos, más no regeneramos. A nivel pulmonar lo vimos con los pacientes de COVID. Nuestros conocidos que tuvieron COVID quedaron con una fibrosis pulmonar, quedaron con una cicatriz a nivel de los pulmones, mas no regeneraron totalmente. Sí pueden recuperarse, mas si checamos esos pulmones en gente que estuvo por mucho tiempo intubada, generalmente queda una cicatriz. Entonces, ¿qué es la medicina regenerativa? Aquí buscamos que esa cicatriz, en el caso de pacientes que han tenido una cicatriz, puede ser una fibrosis articular, una cicatriz a nivel de piel, un problema de una fibrosis pulmonar, problemas a nivel renal o a nivel hepático, donde ya hemos tenido un proceso degenerativo. En este caso, la medicina regenerativa busca la reparación total, completamente total, para poder lograr encontrar tejidos que eran prácticamente iguales hasta previos antes de ser dañados, con el objeto, obviamente, de recuperar ese tejido física o estructuralmente. Este proceso de cicatrización, en un proceso normal de cicatrización, se liberan los tejidos lesionados. Cuando hay una lesión muy fuerte, se liberan citoquinas. Estas citoquinas o estos citoquinas inflamatorias señalizan o avisan al cuerpo que tenemos un proceso, que tenemos una lesión. Por ejemplo, yo me caigo y inmediatamente empieza a haber un proceso inflamatorio. Mi cuerpo está avisando que tengo una lesión. Se estimulan las células troncales mesenquimales que están cercanas al sitio lesionado, y estas migran hacia el sitio lesionado de manera normal, de manera frecuente. Sin embargo, la cantidad de células que nosotros tenemos actualmente y que llegan a reparar ese tejido no son lo suficientemente grandes en cantidad, por lo cual no van a provocar una regeneración, sino solamente una reparación o una cicatriz.
Entonces es por eso que nosotros tenemos un tejido fibroso, porque no es el mismo tejido que teníamos anteriormente. Aquí es cuando las células troncales mesenquimales y los factores de crecimiento, que más adelante vamos a hablar de ellos, se encargan de desencadenar todo un proceso de reparación total o de regeneración total para que las células que están ahí, prácticamente que las células que están lesionadas, se diferencien del tipo de lesión que está afectado. Entonces, ya entrando en materia de lo que es la medicina regenerativa, vamos a encontrar tres condicionantes o tres herramientas vitales aquí. Primero, las células troncales mesenquimales o células madre, malmente llamadas células madre, se llaman células troncales. Los factores de crecimiento, que son citoquinas, que son pequeñas proteínas que dan la información específica para que se lleve a cabo una regeneración. Y tres, y la más importante de todas, porque no crean que es las células madres son las importantes, la matriz extracelular, ese espacio que existe entre célula y célula. Si este espacio está en un paciente diabético, si tenemos un paciente con sobrepeso, si tenemos un paciente con procesos proinflamatorios constantes, esa matriz extracelular, ese camino, esa autopista donde tenemos, donde se manda toda esa información, no se va a dar de manera correcta. Es aquí donde ya usamos varias herramientas importantes para este tipo de terapias. Uno es la proloterapia, donde aplicamos dextrosa directamente en las articulaciones. No sé si recuerdan, nuestras abuelitas antes usaban piquetes de abeja en las articulaciones donde tenían artrosis, y esto causaba un proceso inflamatorio de por sí ya en una zona inflamatoria. ¿Qué estábamos causando? Estábamos causando un proceso inflamatorio tan grande que estimulaban a las células de reparación para que llegaran al sitio que está lesionado. Actualmente usamos la proloterapia con esa misma, con ese mismo fin. Pueden buscar lo que es la proloterapia, realmente es muy interesante lo que se hace actualmente y nosotros damos talleres de eso y realmente es muy efectivo como primera herramienta de medicina regenerativa. Después tenemos el plasma rico en plaquetas, que es el concentrado de plaquetas que más adelante vamos a hablar, que igualmente da una señal tan grande para poder estimular a que el cuerpo tenga un proceso regenerativo correcto. Después tenemos a las células troncales mesenquimales o células madre. Estas células madre actualmente las tenemos de manera comercial y por medio de nuestro laboratorio. Y lo que tenemos con las células troncales mesenquimales es bueno, es que se pueden obtener de grasa, de médula ósea, de cordón umbilical, incluso de placenta. Estos cuatro tejidos son una fuente muy interesante, muy buena para la producción de células madre cultivadas, que ahorita vamos a ver. Tenemos también la ozonoterapia, nos apoya mucho en los procesos inflamatorios y prorregenerativos, la fisioterapia regenerativa, que prácticamente después de que tenemos un paciente con una terapia de células, tenemos que dar una terapia regenerativa para que estos pacientes empiecen a tener buena actividad y buen movimiento. Los biopéptidos realmente ha sido lo último de lo último. Da cuenta, es lo más nuevo en la parte de medicina regenerativa. Esto tiene que ver mucho con un premio Nobel que dieron hace poco, en el cual a un doctor japonés, él pudo provocar que células madre de piel se convirtieran en células cardíacas solamente con el uso de biopéptidos y de factores de crecimiento. Y bueno, uno de los principios básicos en la medicina regenerativa es el hecho de que no hacemos daño. Es primero no hacer daño. Es una terapia, como lo van a ver más adelante con los casos clínicos, muy rápida, muy eficaz, muy noble y que tiene mucha base de evidencia científica. Existen actualmente más de 60,000 artículos publicados en medicina regenerativa humana. En la medicina veterinaria apenas está empezando desde hace 4 años. Se están haciendo ya papers científicos, pueden encontrar muchísima información. Y bueno, hay mucho de células madre, de plasma rico en de plaquetas, de factores de crecimiento, etcétera.
Algo que nos dio mucho gusto es que la doctora Fossum, hace 2 años en el Congreso de León, nos hizo favor de presentar ya uno de los capítulos dentro de su libro de cirugía de pequeños animales, en la cual se enfoca específicamente en lo que es la medicina regenerativa. Obviamente tiene información de unos años anteriores, no actualizada, pero en el siguiente capítulo o edición seguramente se van a añadir cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la medicina regenerativa es una excelente herramienta tanto en pequeñas, grandes especies, animales de zoológico, que hemos tenido excelentes resultados. Y bueno, para eso debemos de entender la diferencia entre una reparación y una lesión. Ese es el proceso normal de un proceso regenerativo, de una lesión que tenemos a nivel por ejemplo, vamos a poner una rodilla. Tenemos al principio una inflamación que dura de 4 a 6 días, después viene un proceso proliferativo, que son 4 a 25 días, y después viene un proceso de remodelación. Sin embargo, viene lo que es la cascada de reparación normal, que está al proceso, al inicio, en lo que veíamos anteriormente, tenemos una inflamación, después un proceso regenerativo, pero ese proceso regenerativo en nosotros los mamíferos se viene a ver obstaculizado por una fibrosis que la vemos aquí del lado derecho en amarillo. Esa fibrosis llega a ser tan grande que apaga el proceso regenerativo y simplemente llega a hacer un tejido fibroso, como su nombre lo dice, que no causa una regeneración, sino una cicatriz. Por el otro lado, aquí es donde tenemos que entender cómo trabaja la medicina regenerativa y que sus clientes se los van a preguntar. Tenemos la inflamación, tenemos un proceso regenerativo y aquí es donde aplicamos las células madre. Cuando tenemos, después de que ya tenemos la lesión, pasa el proceso inflamatorio, no metemos desinflamatorios perdón, antiinflamatorios, porque esta inflamación de alguna manera nos va a servir como base para mandar la señal y después vamos a tener la terapia celular. Es decir, después de que tuvimos un esguince, una lesión traumática, dejamos pasar unos días, ponemos lo que es la parte de la terapia celular y después ya viene el proceso de fibrosis que va a ser mucho más pequeño, prácticamente inadvertido. Por eso se usa mucho este tipo de células a nivel de medicina estética en humanos, puesto que no deja prácticamente cicatriz. Entonces, aquí vamos a entender lo que es el reparo versus la cicatrización. El reparo es el cambio de un tejido maduro lesionado por un tejido inmaduro o una cicatriz. Y en el caso de una regeneración, es un cambio de un tejido maduro lesionado por otro que tenga las mismas características y las mismas funciones. Prácticamente en la regeneración, en grandes heridas, no hay cicatriz y hay crecimiento de pelo y hay una muy buena recuperación de los pacientes. Entonces, ¿qué son las células troncales mesenquimales? ¿Qué de estas que venimos hablando ahorita? Son células que tienen la capacidad para que se puedan renovar a sí mismas, se pueden diferenciar hacia prácticamente cualquier linaje celular, y son células especiales, muy especiales, porque pueden dar origen a más células madre, pero también pueden dar origen a cualquier tipo de célula que esté, a la cual se quiera diferenciar. Una de las características que tienen estas células es que se presenta permítame un tantito, ok, que tienen la capacidad de diferenciarse. Aquí en este video podemos ver que estas células es una célula muscular que se estimula tanto con los factores de crecimiento neuronales que termina formándose una célula muscular, se termina diferenciando hacia una célula de tejido nervioso. Termina por formarse una neurona, esa blanca que vemos en un inicio. Okay, este video me encanta porque realmente es muy interesante cómo se ve todo el proceso de diferenciación celular. Otra característica que tienen este tipo de células es que pueden migrar hacia el sitio lesionado. Hay trabajos en los cuales se inyecta, por ejemplo, en la cavidad abdominal y se provoca una lesión en el fémur, en este caso este ratón, y vemos cómo en los siguientes días las células van migrando
hacia el sitio lesionado una vez que fueron marcadas y diferenciadas. Esto quiere decir que se pueden aplicar vía endovenosa y las células pueden migrar al sitio lesionado, pero aquí es importante entender que hay algunas características que podemos utilizar nosotros de las células en las cuales eh, eh, sin necesidad de ponerlas vía endovenosa se pueden poner directamente en el sitio que está lesionado mediante las infiltraciones. Otra cosa que encontramos muy interesante es lo que es la inmunocompatibilidad, y esto es bien importante. No desarrollan el complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, no hay un proceso de rechazo por medio del receptor. Esto quiere decir que prácticamente no va a haber ningún problema en cuestiones de rechazo. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso tienen una capacidad inmunomoduladora. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos pacientes con problemas autoinmunes como pénfigo, lupus, inmunomodulan lo que es la respuesta inmune del organismo y nos ayudan muchísimo en ese tipo de condiciones. Otra cosa es que se usan células madre de origen humano para los animales. Esto es una superventaja en la práctica clínica de pequeñas especies, porque primero la mayor parte de los trabajos de investigación en los cuales se usan células madre, usan células madre humanas para prácticamente todos los trabajos de investigación, para no estar sacando de un ratón las células madres, se usan células madre humana y no hay ningún rechazo documentado hasta ahora. Hay muchísima información que se basa en eso y nos da toda la tranquilidad para estarlos usando. Nosotros venimos usándolas desde hace 10 años sin ningún efecto secundario. Una de las características que tienen estas células también es que tienen una función parácrina. Esta función parácrina quiere decir que segregan ciertas segregan ciertas sustancias o ciertas moléculas que nos ayudan para que estas vayan directamente a dar la información genética al sitio que está lesionado. Déjenme ponerles aquí el video. Se forma una pequeña vesícula, estamos dentro de la célula madre y se conoce como endosoma. Estos endosomas están cargados de información genética. Estas proteínas tienen microRNA, microRNA es mensajero, y están dentro de este endosoma. Recordemos que estamos dentro de la célula madre. Esta célula madre en condiciones de estrés o en condiciones de estimulación salen de la membrana celular, salen de la célula y tienen la capacidad de migrar a la zona que está afectada. Eso es bien interesante y muy, se da uno cuenta que en realidad nos falta mucho por aprender de la misma terapia. Cuando llegan a la célula que está lesionada, tienen la capacidad de ayudarla a que esta célula se diferencie al tipo de tejido que necesita el cuerpo en ese momento. Así es como trabajan las células madre. Esa es la función principal. Por su origen, las células pueden ser embrionarias y adultas. Mucha gente nos va a decir, no, es que usan células madre, tienen que matar un embrión, etcétera. No, ese tipo de células, las células embrionarias, primero están prohibido su uso, pueden ocasionar problemas muy fuertes si se usa de forma clínica y obviamente está prohibido su uso por cuestiones éticas y morales. Las células madre adultas también, estas son otras, estas se extraen de cualquier individuo adulto. Adulto se refiere a un nacido ya, a un animal nacido, un neonato, o ya a una persona adulta, y se encuentran en nichos celulares muy específicos. En la grasa, ahorita lo vamos a ver, en la grasa se encuentran en los vasos sanguíneos de la grasa, se encuentra en la médula ósea, se encuentra en el cordón umbilical de los neonatos. En el cordón umbilical hay una cantidad importante, se encuentra en la placenta, y bueno, se encargan de lo que es la renovación constante. ¿Es lo de Derby? Sí. Las células madre pueden ser también inducidas, es decir, ¿se acuerdan que les decía que había un japonés, que es el doctor Yamanaka, que pudo hacer
que mediante ciertos factores de crecimiento y ciertos biopéptidos que al rato vamos a platicar, pueden diferenciar estas células hasta hacerlas una célula de piel, formar una célula de corazón. Y entonces, nuevamente vemos, las células pueden venir de la médula ósea, que hay técnicas específicas que se pueden sacar del propio paciente y de ahí diferenciar hacia las células madre de médula ósea. Hay lo que es el tejido adiposo, que ahí usamos lo que es el factor vascular estromal y mediante el lavado de la grasa, bueno, se hace una liposucción, se hace un lavado de la grasa, es un proceso, pues sí, un poco largo. En este proceso lo que se saca es simplemente los vasos sanguíneos que sostienen, esa estructura que sostiene lo que es la grasa, que se conoce como factor vascular estromal, y esta misma es rica en pericitos y células madre y son excelente fuente para la terapia celular. Y por último, el cordón umbilical. El cordón umbilical realmente es muy, muy, muy rico en lo que es la gelatina de Wharton, que ahí hay una cantidad impresionante de células mesenquimales y este tipo de células mesenquimales prácticamente se pueden diferenciar en cualquier linaje celular. Hablábamos de lo que es la grasa. En la grasa, ¿cómo es posible que puedan haber más células madre en la grasa? Pues sí, efectivamente, esos vasos sanguíneos, aquí lo que estamos viendo es un vaso sanguíneo y a los lados que parecen como si fueran arañas, esos son los pericitos. Estos vasos sanguíneos, estos pericitos más bien, son una fuente inagotable de células mesenquimales para nuestros pacientes. Entonces, bueno, vamos a ver a nivel clínico qué tipo de células son las que nosotros tenemos acceso. Son células de tejido adiposo, pero también son células de cordón umbilical. Son cultivadas, se extraen por medios quirúrgicos y en el caso, por ejemplo, del cordón umbilical, se hace una extracción por cesárea. En vez de eliminar esa placenta y ese cordón umbilical, se separa, se pasa al laboratorio, se recoge la gelatina de Wharton y ahí vienen las células madre, esas se cultivan en el laboratorio y se tiene una cantidad importante de células para ser utilizadas posteriormente de manera clínica. En el caso de Merevet tenemos las células troncales mesenquimales, son las células madre que nosotros continuamente enviamos a los colegas de 10, 20, 50 millones, que esas son realmente nuestro fuente de más trabajo, es la que más vendemos nosotros. Viene lo que es el implante de placenta, lo que les decíamos. De la placenta, los rusos lo que encontraron es que si un fragmento de placenta estéril yo lo pongo vía subcutánea en una persona que tiene diabetes o que tiene problemas articulares o que tiene procesos de envejecimiento, vamos a retrasar esos procesos de envejecimiento, vamos a ayudar mucho a los procesos degenerativos que tiene ese paciente. Y bueno, lo que se hizo ya con el tiempo es que esa placenta se leofiliza de manera estéril y se puede inyectar vía subcutánea en nuestros pacientes, teniendo realmente una respuesta inmejorable. Y por último tenemos los exosomas. Estos salieron hace pocos años porque no sabíamos cómo sacar a nivel mundial, no sabíamos cómo sacar esas pequeñas vesículas que venían en el video anterior. Entonces ya se pueden hacer por medio de ultracentrifugaciones, estas ultracentrifugaciones tienen que ver básicamente con centrifugaciones arriba de 25,000 revoluciones por minuto. Para que nos demos una idea, nuestras centrífugas por muy fuertes que sean, tienen 4,500 revoluciones por minuto. Entonces, para sacar esos exosomas necesitamos 5 veces más ese proceso. Entonces, vamos a ver cómo trabajan estas células mesenquimales. No sé si ustedes sepan algo que se llama polarización del macrófago. Aquí pasa lo siguiente: cuando nosotros aplicamos las células o las infiltramos en un sitio que está lesionado, es rico en macrófagos porque hay una inflamación. Esta inflamación nos va a tener, entre otros, otro tipo de tejidos, vamos a tener los macrófagos. Estos macrófagos van a fagocitar a las células troncales mesenquimales y por ende se pasa de un macrófago
proinflamatorio, un macrófago en el cual hay un medio muy agreste. Al momento que los macrófagos, y esto es bien importante que lo entiendan, cuando el macrófago fagocita a las células madre que nosotros acabamos de infiltrar, se liberan los exosomas, ¿me entienden? Al liberarse estos exosomas, empieza a mejorar el ambiente celular de donde estamos aplicando las células. Es por eso que las células trabajan, este tipo de células trabaja perfectamente bien, porque lo que estamos haciendo es aplicar en un medio totalmente inflamado, se llama macrófago 1, donde hay una inflamación, hay un efecto bactericida, hay muchas citoquinas proinflamatorias. En el momento que se hace esa fagocitosis, se resuelve la inflamación, se disminuye el efecto bacteriano, empieza a haber algo que se llama eferocitosis, que es la limpieza del tejido inflamado y lesionado, y es ahí donde ya empieza el proceso regenerativo. Es ahí donde el mismo cuerpo empieza a hacer la función que tiene porque se liberan estos exosomas que ya vimos que se pueden conseguir ya sea las células troncales mesenquimales, pero incluso pueden usar los exosomas ya liberados de las células con buenos resultados. Vayan apuntando si hay alguna pregunta, con toda confianza lo pueden hacer dentro del chat. Bueno, entonces ya vamos a lo que es la terapia celular, que eso es ya lo que nos interesa a nivel de la clínica. Le recuerdo más o menos, nosotros tenemos ya 35 años trabajando en la clínica veterinaria. Sinceramente, a mí me hubiera encantado conocer esto cuando yo tenía 12 años, más bien, no, 12 años de trabajo, o cuando menos recién egresado, porque realmente es muy interesante lo que estamos encontrando. Y la terapia celular es el conjunto de procedimientos enfocados a la reparación de un tejido mediante la estimulación del terreno celular. ¿Qué estamos haciendo aquí? Imagínense que vamos a sembrar un césped, pero si tenemos las semillas, pero si no tenemos un buen suelo, pues no vamos a tener ningún problema, no vamos a tener un crecimiento, porque pues, las semillas necesitan un suelo, pero aparte de eso se necesita un fertilizante. Aquí pasa exactamente lo mismo. Necesitamos buenas células madre, tenemos un cuerpo en las mejores condiciones mínimo requeridas. Obviamente esto generalmente lo aplicamos en un paciente con problema crónico degenerativo, pero hay que mejorar ese ambiente celular. Si está el paciente obeso, si está con dolor, si está con ciertos problemas, hay que corregir esos problemas y después ya hacer la terapia celular. La terapia celular, como lo platicamos anteriormente, se apoya de muchas herramientas. Una de ellas es el uso de la terapia con células madre, el implante de placenta, los biopéptidos, el plasma rico en plaquetas, que ahorita vamos a tocar nada más algunos de ellos. Los usos clínicos son realmente interesantes. El uso clínico, básicamente usamos la mayor parte de las veces en pacientes osteoarticulares con problemas de luxaciones de cadera, por ejemplo. Se acomoda la luxación, se aplica el plasma rico en plaquetas y las células, y en pocos días ya tenemos una reparación de esa cápsula articular. En desgarres del ligamento cruzado anterior, en pacientes con artrosis de cadera, artrosis de rodilla, nos ayuda mucho. En pacientes que tienen tendinitis o procesos ya degenerativos tendinosos, nos ayuda perfectamente bien. También se usan en heridas, en grandes heridas, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, en diabetes. Cada una de estas que les estoy diciendo, hay mucha información que cada uno puede verla por su lado. O si no, si tienen alguna duda, con todo gusto les podemos dar información. En problemas neurodegenerativos, en problemas hepáticos, respiratorios, renales, nos ayuda perfectamente bien. Esta es básicamente una muestra de lo que nosotros hacemos con las células troncales mesenquimales. Primero hacemos lo que es la infiltración, colocamos nuestra aguja del lado izquierdo, estamos haciendo un codo, aplicamos esta infiltración intraarticular en medio de los dos cóndilos, y primero aplicamos el ozono. Esto es opcional. El ozono nos sirve para distender los tejidos y ayudar un poco a lo que es la irritación del tejido, para que posteriormente apliquemos las células troncales mesenquimales. Del lado derecho tenemos
Aquí estamos aplicando. Del lado derecho es una rodilla y lo que hacemos es dibujar prácticamente todos los tejidos que están formando esa rodilla para poder hacer nuevamente ya lo que es la infiltración intraarticular. Bueno, más adelante vamos a ver algunos casos interesantes. Como les decía, son las tres formas de obtener las células madre: de médula ósea, de tejido adiposo y de cordón umbilical. Obtenemos las células mesenquimales autólogas del tejido adiposo. De esta manera, prácticamente se hace una liposucción, se separan el factor vascular estromal y se pone, pero ya nosotros ya no lo hacemos, puesto que ya obtenemos las células directamente del laboratorio. En el caso de médula ósea, igualmente se saca de la cresta tibial y se saca una cantidad importante de médula, y posteriormente mediante protocolos de centrifugación se obtiene esta parte que está hasta abajo. Esas células son las que prácticamente vamos a utilizar para infiltrar en los sitios que están lesionados. El nanofat es la grasa también, la misma grasa la podemos mezclar con plasma rico en plaquetas, incluso con células, y nos va a ayudar también para tener una buena articulación y una buena regeneración articular, sobre todo en rodilla y en cadera. Y bueno, el plasma rico en plaquetas, aquí sí me quise tomar un tiempo, porque nosotros lo que hacemos es mezclar las plaquetas de nuestro paciente con las células que obtenemos del laboratorio. ¿Con qué objeto? Las plaquetas tienen la capacidad de dar la señalización suficiente para que el cuerpo empiece a entender que tiene una lesión, una fractura, una quemadura, una lesión grave, y empezar a estimular todos los procesos regenerativos. Las plaquetas tienen dentro de sí lo que se llaman factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento, cuando se mezclan con las células mesenquimales que nos vienen ya directamente del laboratorio, ya vienen en su frasco, tienen la capacidad de regenerar prácticamente cualquier tipo de tejido. Estos factores de crecimiento que están dentro de las plaquetas ayudan a lo que es la quimiotaxis, para que lleguen las células mesenquimales al sitio que está lesionado. Ayudan a lo que es la proliferación y diferenciación de las células. Ayuda muchísimo a la condrogénesis y a la osteogénesis. Una de las cosas que van a ver cuando usen plasma rico en plaquetas es que prácticamente no va a haber infecciones, porque este plasma rico en plaquetas tiene algo que se llama trombosidina. Esta proteína tiene un efecto bactericida y fungicida increíble. Y lo más importante en pacientes, por ejemplo, que tienen grandes heridas, que hay una angiogénesis que nos ayuda mucho a la parte de oxigenación de los tejidos. Y si tenemos un tejido lesionado con buena oxigenación, el dolor incluso va a ser menor. Por eso baja mucho el dolor cuando usamos medicina regenerativa. Si a todo esto, bueno, estos son los factores de crecimiento. No quiero ya entrar en detalle, pero son bastantes, son más de 100 y constantemente están encontrando más. Y bueno, vamos a ver cómo se puede preparar un buen plasma rico en plaquetas, porque todo el mundo está haciendo plasma rico en plaquetas, pero bueno, les voy a compartir el que nosotros estamos haciendo. No quiere decir que sea el mejor, pero sí el que nos está dando muy buenos resultados. Recolectamos, bueno, primero preparamos con citrato de sodio o heparina. Aquí no hice la corrección pertinente pero usamos nosotros heparina 1000, a razón de medio mililitro de heparina. Si gustan tomar nota, medio mililitro de heparina por 9.5 mililitros de sangre. Y medio mililitro de sangre, perdón, medio litro de heparina, lo vamos a mezclar con los 9.5 mililitros de sangre. Si nosotros vamos a sacar 60 mililitros de sangre, obviamente tenemos que sacar 5 mililitros no, 2.5, 1 por 10, sí, 2.5 mililitros de heparina son los que usamos, ¿ok? Para 60 mililitros. Es decir, siempre en la misma proporción, medio mililitro de heparina por 9.5 mililitros de sangre.
Una vez que tenemos esto, ya lo sacamos, lo vertemos en tubos secos estériles, pueden ser tubos secos de azules o usar también tubos secos rojos, sin ningún problema, de los que no tienen ningún tipo de anticoagulante. Centrifugamos a 2500 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Después de eso separamos, vamos a retirar las 2/3 partes superiores del plasma, esas 2/3 las tiramos y vamos a retener para nosotros la tercera parte inferior del plasma. En algunas ocasiones podemos llevarnos la línea blanca o el Buffy Coat sin ningún problema. Una vez que tenemos ya nuestro plasma ya preparado, que estamos del otro lado, del lado derecho, ya procedemos a lo que es la mezcla de este plasma con las células troncales mesenquimales. Aquí ponemos el ozono, activamos este plasma junto con el ozono, aunque no necesariamente se ha demostrado también que con ozono o sin ozono hay buena liberación de factores de crecimiento. Quizá sin el ozono es un poco más lento. Y aquí, en el frasco que tenemos del lado izquierdo, tenemos las células troncales mesenquimales y del lado derecho, con un poquito de eritrocitos, tenemos el PRP. Aquí empezamos a mezclar las células con el plasma rico en plaquetas. Y una vez que ya está mezclado, ya tenemos aproximadamente ahí unos 15 mililitros después de obtener 60 mililitros de sangre. Podemos activar y ya procedemos a lo que es la aplicación. La aplicación es muy sencilla. Nosotros, como Merevet, nos enfocamos mucho a que este proceso sea para ustedes fácil, que tengan una buena aplicación. Les mandamos videos, le mandamos toda la información, los acompañamos durante todo el proceso de su paciente y simplemente ustedes pagan las células. No hay ningún costo extra. Prácticamente es lo que nos hace diferentes al resto de las compañías. Número uno es que nosotros estamos dentro de esta empresa desde hace ya mucho tiempo, sabemos perfectamente bien lo que es el mercado veterinario, trabajamos todos los días con nuestros pacientes veterinarios. Las demás empresas obviamente vieron que pueden de alguna manera hacer lucro en esta parte, pero simplemente las mandan vía endovenosa, cosa que a veces nos da risa porque ellos saben perfectamente bien que si ustedes meten vía endovenosa las células, casi el 40% de las células se van a quedar en los pulmones. El otro 60% quizá vaya al sitio que está lesionado, pero ¿por qué no mejor mandarlas directamente al sitio lesionado? Y esto se puede hacer mediante la infiltración directa hacia las articulaciones, que no es muy difícil realmente. Una de las cosas importantes es preparar antes a nuestro paciente. Hay que retirar lo que son las harinas para evitar todo lo que es esos procesos de inflamación crónica de bajo grado, quitarles el sodio, dar algo de alimentos naturales, suplementar con condroprotectores y pues prácticamente tener el paciente con una dieta buena. Si nosotros vemos que nuestro paciente tiene un sobrepeso arriba del 15-20%, ahí hay que bajarlo de peso, esperar unos días o hasta semanas hasta que el paciente logre tener un mejor peso corporal. Una vez que tenemos ya el peso, el día del procedimiento ayunamos a nuestro paciente y puesto que se va a proceder a hacer la infiltración bajo anestesia y posterior al procedimiento, lo que nosotros hacemos es dar un condroprotector, algo de terapia física, rehabilitación, nos podemos apoyar con los médicos o nosotros les podemos sugerir algunos ejercicios específicos, les mandamos videos y bueno, sí mandamos analgésicos, pero no desinflamatorios. Esa es la pregunta de los 64,000. Ojalá que alguien me pueda responder en el chat, ¿por qué no mandamos desinflamatorios en este tipo de procesos? Esto es bien interesante. A ver si alguien nos dice y terminando la plática lo comentamos. Las contraindicaciones en la terapia celular, si nuestro paciente viene muy lastimado, muy caquéxico,
o ha usado corticoides, definitivamente no hay que hacer la terapia. Tenemos que mejorar el estado general de nuestro peso, tanto si viene con un sobrepeso o como si viene con un peso muy bajo. Cuando tienen infecciones severas, que en grandes heridas o que tiene un absceso, controlen primero los procesos infecciosos, porque las células se van a ir donde hay inflamación, ¿me entienden? Y simplemente se van a perder. En pacientes osteoarticulares, donde más nosotros trabajamos, es realmente interesante cómo tenemos buenos resultados en nuestros pacientes. Y bueno, por eso cada vez este tipo de terapia se está haciendo más y más eh, actualizada y más importante dentro de la clínica diaria de pequeñas especies. Obviamente, como sabemos, la artrosis, la osteoartritis es una enfermedad crónico-degenerativa que nos pierde lo que es la parte del hueso subcondral. Hay una degeneración de este hueso subcondral, hay una degeneración de la superficie articular y obviamente una pérdida de la tensegridad. Ustedes saben lo que es la tensegridad, es simplemente el tejido que viene, el tejido debe tener una estructura. Si esa estructura es como si fuera la Torre Eiffel, si de la Torre Eiffel quitamos una barra de acero, esa estructura empieza a tener un desbalance y ese desbalance se da cuando es cuando encontramos problemas de deformidad a nivel de la columna, desde un problema un problema de rodillas, siempre va a haber una compensación a nivel de todo el cuerpo y eso es importante entenderlo porque ahí es donde la medicina regenerativa nos puede ayudar. Desafortunadamente, la enfermedad articular degenerativa afecta al 44% de los perros mayores de 6 años y lo más importante es la principal causa de eutanasia. Todos nosotros que estamos en el chat sabemos o hemos dormido alguna vez algún paciente que simplemente ya no puede caminar porque tiene demasiado dolor o simplemente le dimos demasiado desinflamatorio a tal grado que ya afectamos su riñón o su hígado. ¿Ok? Esto está presente en el 30% de los exámenes radiológicos. Ojo, cuando nos lleven un paciente y que le tomemos una radiografía por cualquier situación, tuvo una piómetra, tuvo cualquier problema con su hígado, etcétera, pero encontramos ya puentes óseos o encontramos algún cambio a nivel de sus articulaciones, es momento de empezar con la enfermedad, con la terapia celular. Y en ese momento podemos ayudar a nuestro paciente. Y es la causa más frecuente de dolor. No es posible que teniendo tantas, este tipo de herramientas a nuestra mano, no podamos usar, más bien tengamos que estar dependiendo de los analgésicos, que tarde o temprano nos van a dar efectos secundarios. ¿Cómo actúa en la medicina regenerativa? Simplemente ayuda a que empiece a haber una neovascularización a nivel del hueso subcondral. El hueso subcondral, si recuerdan, es la parte baja o la parte más inferior del hueso, del hueso. Y lo que hace aquí, este hueso subcondral, es darle la nutrición necesaria al cartílago. Y después de eso, aparte de que empieza a haber un efecto de nutrición, empieza a haber un efecto de regeneración del cartílago, cosa que siempre nos dijeron en la escuela, el cartílago, ni el sistema nervioso, ni el tejido neural regeneran. Con este tipo de terapias ya hay mucha evidencia científica que está refutando todos esos conceptos que erróneamente aprendimos en la escuela. Qué bueno que ya nos están llegando algunas preguntas que ahorita ya vamos a contestar. El PRP permite obviamente la regeneración de los tejidos lesionados con mínima invasión, que es la que vamos más adelante a combinar con las células madre, pues se potencializa su uso. El hueso subcondral, lo que decía, en la manera que nosotros apliquemos este tipo de terapia, el hueso que está debajo de la articulación o hueso subcondral va a empezar a tener una mejor regeneración porque si solamente nos enfocamos a la parte articular, generalmente no va a haber mejorías. Nosotros muchas veces mandamos condroprotectores que ayudan, pero no ayudan a lo que es el hueso subcondral, que es realmente la base. Es como si quisiéramos mejorar la planta sin mejorar ni la maceta ni la tierra, ¿me entiendes? Ese es lo que es, de esa manera se puede mejorar mucho la parte de la superficie articular. Y bueno, nuevamente vemos cómo infiltramos en una columna vertebral, en este caso, por ejemplo, un perro con espondilosis,
es una técnica que vemos en nuestros talleres avanzados, en los cuales infiltramos en el cuerpo de la vértebra ozono. Vean cómo se levanta en el momento que infiltramos ozono, que bien puede ser incluso solamente oxígeno. Eso lo hacemos para levantar y hacer una disección no quirúrgica del sitio que está lesionado. Es decir, nuestro paciente está dormido y ahí primero infiltramos oxígeno o ozono con objeto de que al momento que infiltramos las células y el plasma rico en plaquetas, se bañen todas esas raíces nerviosas y como vemos, los exosomas son tan pequeños que pueden atravesar prácticamente todos los niveles, tanto de hueso como de tejidos blandos, incluso atraviesan la barrera hematoencefálica, los exosomas por el tamaño tan pequeño que tienen. Bueno, ya por último, hay muchos retos en la parte veterinaria que obviamente tenemos que aprovechar. Uno, que los pacientes caninos y felinos y los caballos mejoran mucho más rápido que los humanos. Es realmente interesante cómo vemos la diferencia. Nosotros nos llama mucho a dar pláticas en congresos humanos para que ellos vean, pues así que la evidencia científica y los casos clínicos que tenemos en perros y gatos, porque realmente es muy interesante para ellos el poder ver qué se está haciendo en medicina veterinaria. De hecho, vamos a tener un congreso en Vallarta dentro de poco, les vamos a mandar la información con la doctora. Y bueno, esto da base para que podamos usar esto de manera mucho más fuerte, más penetrante dentro de nuestros pacientes. Es muy accesible en los costos y realmente proporciona una calidad de vida muy evidente sin necesidad de estar dependiendo de medicamentos. Y aquí en lo personal les puedo decir que económicamente deja más en cuestiones económicas a la clínica que solamente estar medicando con desinflamatorios. Si nosotros hacemos un procedimiento de este tipo, se hacen una primera infiltración hoy, quizá una segunda dentro de 1 o 2 meses y con eso ya tenemos a nuestro paciente. Pero los ingresos obviamente son un poco más fuertes, bastante más grandes, que aunque no es caro, que eso es importante, pero sí como los clientes empiezan a ver mejorías, se animan mucho y prácticamente pagan el siguiente procedimiento en caso que sea necesario. Incluso muchas veces nos piden hasta datos de médicos humanos porque ven tanta mejoría en sus perros que quieren hacerlo también en ellos, en la tía, en la abuelita, etcétera, ¿no? Cosa que es bien interesante y después les mandamos datos de médicos humanos, ¿no? Y bueno, vamos a ver los casos clínicos ya para terminar, no les quitamos más que 5 minutos más. Este caso clínico, de hecho, esta foto la quise poner, es un paciente que tuvo, vean una espondiloartrosis con incluso calcificación de los discos intervertebrales de L2, L3, L1, L2, L2, L3 y de las torácicas 12, 13. Después de 6 meses, este paciente le aplicamos en 6 ocasiones. Este fue hace ya 6 años, y es cuando realmente estamos trabajando con nuestras primeras células madre del mismo paciente y con plasma rico en plaquetas. Lo que encontramos aquí fue que los puentes óseos se reabsorbieron. Realmente fue muy interesante el ver cómo se hicieron y después empezamos a tomar fotos de las radiografías de otros pacientes y encontramos exactamente lo mismo. En el caso de los casos que tenemos aquí un león africano de 25 años, estaba en el zoológico de Pachuca, en unas condiciones realmente muy malas condiciones, y este paciente se le hizo una terapia celular a base de plasma rico en plaquetas con células troncales mesenquimales, se les puso intracapsular dentro de la articulación coxofemoral y en rodillas también. Se le aplicó el implante de placenta que les decíamos. Y bueno, esta es ay, ya no se ve este paciente. Bueno, ya después le paso el otro video. Ahí lo que pasa es que ustedes saben que se sueltan animales dentro se le suelta, por ejemplo, un conejo para que tenga la capacidad de tener la actividad física suficiente. Y bueno, obviamente cambia muchísimo la calidad de vida de estos animales. En el caso de aquí tenemos una alola, con una artrosis bilateral de la cabeza de fémur
y esta se le aplicó, perdón, se le aplica lo que es el plasma rico en plaquetas junto con células troncales mesenquimales y y ese es el resultado después de prácticamente 25 días de evolución. En el caso de pacientes con displasia de cadera, este tipo de procedimientos realmente es muy bueno, puesto que ayuda a bajar todo lo que es la inflamación y sobre todo que a nivel articular empieza a haber una condrogénesis y una estabilidad de lo que es la cápsula articular. La cápsula articular en una displasia es muy laxa, es como si tuviéramos un globo que se distiende después de una semana y queda laxo. En este caso, cuando usamos el plasma rico en plaquetas con las células, hay una condrogénesis tan buena, tan efectiva, que ayuda a que esa articulación empiece a tener mejor estabilidad. En el caso de, vean este paciente un antes y después con 4 días de diferencia, una ataxia cerebral por un trauma encefálico. Ya lo venían de hecho a eutanasiar, 3 médicos ya no se le habían dicho que ya no se puede hacer nada, efectivamente, pero aplicamos el plasma rico, perdón, el implante de placenta y nos dio muy buen resultado. Ojo, si tienen pacientes con epilepsias idiopáticas que no tengan que ver con ningún proceso oncológico, epilepsias idiopáticas, el implante de placenta es fenomenal, garantizado. Ahí sí, olvídense, de verdad lo hemos estado viendo, en humanos lo reportó un médico hindú y lo empezamos a trabajar en perros y realmente fue una sorpresa para nosotros porque nadie lo estaba usando para esos usos y a nivel cerebral es muy interesante cómo trabaja y eso tiene que ver con la cantidad de neurotransmisores que tiene la placenta en el proceso de crecimiento del embrión. Entonces, es muy interesante este uso. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto me los pueden hacer. Esta perra tuvo una fractura por compresión vertebral en T9 y lo que se le aplicó fue igual plasma rico en plaquetas. Aquí solamente plasma rico en plaquetas vía paravertebral y vean la evolución. Esa es ya recuperada, bien comida, obviamente, es la misma perra y bueno, ya con buena respuesta. Hay muchos casos clínicos, si quieren en otra ocasión podemos hablar de casos clínicos específicos ya directamente con esto. Nuestra empresa lo que está haciendo actualmente es enfocarse mucho a lo que es la preparación de nuestros médicos para que puedan hacer un buen uso de la terapia celular. Les ayudamos desde lo que es la compra de las células hasta la entrega de las mismas y la aplicación de la terapia celular de manera correcta para cada caso. Ya con el tiempo, como ya ha pasado con muchos de los colegas que están trabajando desde hace 2 o 3 años con nosotros, es que simplemente se hacen, ya saben perfectamente bien qué usar, cómo aplicar, cómo combinar, y la verdad es que es realmente muy interesante cómo evolucionan, cosa que nos da muchísimo gusto el trabajar con nuestros colegas. Bueno, vamos a ver algunas preguntas. Bueno, no hay contraindicaciones con cáncer. Ok, excelente pregunta. Una de las de las contraindicaciones en el caso de el uso de células madre es que no se puede usar junto con procesos oncológicos. No es recomendable usarla con procesos oncológicos porque obviamente tiene factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento pueden en un momento dado ayudar a que este proceso oncológico sea mayor. En humanos se usa lo que es el implante de placenta, que es diferente. El implante de placenta en tu paciente que ya está controlado, ya lo operaste, ya se manejó la terapia oncológica correspondiente, sí puedes ayudarte del implante de placenta, prácticamente para levantar el estado general de tu paciente. Y bueno, sí, muy buena pregunta, Francisco. La aplicación del concentrado de placenta. A ver, gracias. Ok, muchas gracias, doctores. Gracias qué bueno que lo usó. La aplicación de concentrado de placenta funciona en pacientes geriátricos para procesos neuronales. Total y absolutamente cierto. Realmente nos ayuda mucho. Algo que
siempre, lo que pasa es que, bueno, son muchas pláticas las que tenemos, pero hay una específicamente sobre los pacientes gerontes. Nosotros nunca habíamos tenido pacientes de 23 años. Ahorita cada vez estamos teniendo pacientes de edad avanzada. Tenemos ya 3 pacientes de 23 años. Y bueno, el pacientito con el que empezamos fue el de paciente del perrito de mi hija que tenía 16, ahorita ya tiene 21. Y esta paciente que tenía, esta perrita tiene, de hecho no se ha revertido, pero ha mejorado mucho su estado general. Un problema de un mitral, una insuficiencia mitral, y bueno, le ha ayudado bastante. Pero en general, este tipo de terapias en humanos, si lo traspolamos a perros, en humanos se está usando mucho en pacientes geriátricos. Yo, por ejemplo, el día de hoy aplicamos 4 implantes de placenta y todos en pacientes geriátricos. Eso nos ha estado ayudando a que nuestros pacientes estén mejorando mucho. Bueno, me voy a salir de compartir pantalla, primero para que nos veamos la cara. Y bueno, de antemano agradecer a ustedes su apoyo y el poder haber aguantado durante este tiempo. Y bueno, ponernos a sus órdenes. Si gustan, puedes desactivarles la. Si gustan, pueden hacer alguna pregunta directamente con toda confianza. Y bueno, tomos en días siguientes, la doctora Denny nos va a hacer les va a hacer una llamada primero para mandarles algunas ofertas que tenemos específicamente para los médicos que nos acompañaron en esta ocasión. Segundo, si ustedes tienen pacientes con alguna condición degenerativa, no duden en llamarnos, les podemos apoyar en mucho. Es una terapia que no es cara, es muy accesible y que realmente mejora mucho la condición, la calidad de vida de sus pacientes. Bueno, parece que en insuficiencia renal usamos algo que se llama, eh, ¿cómo se llama? El suero de anguila. Suero de anguila junto con los biopéptidos y los exosomas. Son conceptos a lo mejor un poquito nuevos, pero lo que son el suero de anguila lo que hace es mejorar el trabajo renal las nefronas que ya están trabajando, disminuye los niveles de urea y creatinina. Realmente ayer recibí un WhatsApp de un colega de Tamaulipas que estaba impresionado porque en 2 gatos que está trabajando, la verdad es que es fuerte, mejoró mucho y realmente es muy interesante. Ese suero de anguila se da vía oral, a razón de 4 o 5 gotas, 2 o 3 veces al día, que es muy sencillo, les gusta mucho, tiene saborcito bueno de marisco y se ponen exosomas vía endovenosa. Los exosomas, esos sí son vía endovenosa. Esos se aplican una vez por mes nada más. Estamos hablando de que se aplican un vial de 1 billón de exosomas, porque ellos vienen en billones, son más pequeñitos. Y el costo es muy accesible. Estamos hablando de que les cuesta alrededor de 1,500 pesos, que no es muy fuerte cuando los clientes ya empezaron a ver que hay respuestas. Y los biopéptidos para riñón, que realmente es muy interesante cómo manejan estos biopéptidos, porque son moléculas que se adhieren a la membrana específica de cada tejido que está lesionado. Es decir, podemos usar biopéptidos de riñón, de hígado, de articulación, de médula ósea, de médula espinal, y la evolución de los pacientes es bastante buena. Todos estos, tanto el suero de anguila como los biopéptidos, como las células y los exosomas, los manejamos nosotros. Así, con toda confianza con la doctora Denny, pueden estar en contacto y ella les va a dar toda la información, ¿verdad? Bueno, doctor Gabriel, Jania, Francisco, Jorge, Carlos, Itzel, muchísimas gracias, la doctora Cami y Der, muchísimas gracias. Pues estamos a sus órdenes y que Dios los bendiga, que pasen buena noche. Y hay otra pregunta, dice, ya no puse atención porque tuve que salir, pero la aplicación es por peso. Buenísima idea. El ozono. Ok, el ozono no siempre se tiene que utilizar, nos ha ayudado mucho, de hecho hacemos talleres continuamente muy accesibles para los médicos y ahí usamos con ozono y sin ozono. Pero en el caso de la aplicación, se tiene que hacer por peso, pero más bien por la articulación. Una articulación grande
de un perro labrador no es la misma que una articulación de un chihuahueño. En una articulación, por ejemplo, en una rodilla de un labrador usamos 10 millones de células, mientras en un paciente chihuahueño usamos 5 millones de células. Lo que hacemos aquí es que si nos sobran células, en el caso del chihuahueño, ponemos células de cada lado y ponemos la mitad del vial de un lado y de la mitad del otro. O bien también acuérdense que también hay una descompensación cuando tienen un proceso degenerativo crónico y entonces aplicamos en las rodillas, pero también en la columna. Entonces, siempre hay manera de utilizar esos viales de esas células extras para nuestros pacientes. ¿Ok? Pues bueno, parece que ya terminamos. Doctores, muchísimas gracias. Los costos de las terapias es muy... es variable. Nosotros, las células les cuestan a ellos, ¿cuánto nos cuestan las células? 2.500, de 10 millones. Entonces, un vial de 10 millones para un chihuahueño le ayuda perfectamente bien para ambas rodillas o para una rodilla grande en un labrador. Nosotros cobramos alrededor de 7, 8 mil pesos hasta 9 mil pesos, depende del paciente, porque anestesiamos al paciente. Se aplica una infiltración el día de hoy y otra dentro de 21 días. Nosotros les enseñamos cómo hacer el plasma rico en plaquetas, que realmente es muy sencillo, les mandamos un video completo. Y bueno, la aplicación realmente es muy sencilla, no implica mucho, siempre hay que dormir a nuestros pacientes o cuando menos con una tranquilización suave, porque la mayor parte de ellos son pacientes geriátricos. Pues bueno, este tipo de charlas las hacemos cada semana. Ahorita nada más lo hicimos específicamente para ustedes. Si ustedes tienen a su grupo de médicos, si tienen a su grupo de colegas y gustan que les demos esta charla, con toda confianza, avísenos con Denny y ella inmediatamente nos avisa y en la misma semana hacemos la charla. Esta charla la hacemos alrededor de 2 a 3 veces por semana y bueno, con las mismas ganas y con el mismo entusiasmo y con la misma pasión, porque realmente estamos muy interesados en que este tipo de terapias lleguen a sus clínicas. Pues muchísimas gracias, doctores, que Dios lo bendiga y que pasen muy buenas noches. Gracias por su atención.